¿Tienen una Biblia? Quiero invitarles a que la abran en el libro de Daniel, ahí en el Antiguo Testamento, por favor. El libro de Daniel, el capítulo número 1, es donde estamos esta mañana. Es obvio que algunos de nosotros tenemos el privilegio de haber nacido en hogares donde la escuela bíblica de vacaciones, en inglés se le llama Vacation Bible School, fue parte de nuestro crecimiento. Pero si se ponen a pensar, si acaso conocimos eso de chicos, fue el producto de gente que dio, que ofrendó, gente que fue, gente que sacrificó, gente que consagró parte de sus vidas para hacer esto. Entonces, Dios mediante de este 1 de julio, que básicamente es que una semana de mañana, ¿verdad? Mañana es lunes, dentro de una semana, el próximo lunes, iniciamos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Entonces, es el tiempo en el cual por 3 días, lunes, martes y miércoles, en las tardes, de 6:30 a 8 nos estaremos reuniendo y recibiremos familias de diferentes lugares de la comunidad para que puedan los niños recibir el mensaje de salvación. Todo ello lo mencionamos porque para nosotros pensar en este evento que es trascendental, es uno de los eventos en los cuales tocamos o servimos la comunidad año tras año con efectividad. Es un evento en el cual nos beneficiamos mucho porque podemos servir al Señor. Y pienso en el servicio al Señor porque cuando vemos el título de la serie que hemos llevado ya por varias semanas, esta es la semana número 3, pero es el 2 que hablamos de Daniel en esta manera porque la semana pasada fue Día de los Padres. Pero en cuestión de lo que estamos hablando del mandato global, el subtítulo se titula o se le llama Discipulando en una cultura postcristiana. La notificación o la aclaración que quiero hacer, y la voy a hacer cada semana, la he venido haciendo, es que el discipulado no es tanto el de nosotros. Pensando en una cultura postcristiana, no estoy hablando del mundo necesariamente, aunque sí lo involucra, pero obviamente pienso del discipulado que Cristo hizo. Y que cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, porque Él es el centro de lo que hacemos, es que Él discipuló, sí fue en una cultura quebrantada, difícil, una cultura en la cual vivía bajo opresión. Pero el reto más grande de Cristo no fue necesariamente la cultura. No se han dado cuenta en los evangelios, pero Cristo atrajo mucha gente de la cultura. Atrajo soldados romanos, atrajo gobernantes, atrajo mujeres, atrajo niños, atrajo centuriones. El problema más grande que Cristo tuvo en el discipulado y quien lo rechazó fue la cultura religiosa. Fueron aquellos que debieron de haber reconocido a Cristo, mas sin embargo lo ignoraron. Entonces pienso ahora en el libro de Daniel, y el libro de Daniel en el cual él va a discipular eventualmente Babilonia, que es la nación que está oprimiendo a los judíos, eventualmente va a escuchar del evangelio. Pero el problema de Daniel no es necesariamente los babilonios, lo cual lo son. El problema de Daniel es su propia gente, los propios judíos. ¿Qué es mi punto? Mi punto es este, que cuando hablamos de una cultura postcristiana, trágicamente estoy hablando de la cultura cristiana, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia, que muchas de las veces el problema no es que estemos en una cultura postcristiana, que lo estamos. El problema es cuando la iglesia se comporta como una cultura postcristiana. El problema es cuando nuestros hijos y nuestros nietos tomamos decisiones que van en contra de lo que Cristo estableció y vivió. Por lo tanto, nosotros lo que hemos establecido desde un principio, y si tienen una Biblia ahí, es donde quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, aunque les dije que el capítulo 1, pero yo les mencioné algunos días atrás que el corazón, el centro, el epicentro de Daniel es el 7, versículos 13 al 14. Donde no tengo el tiempo para leerlo, pero si acaso les interesa ver la explicación de estos versículos en detalle, cuando abren su volante, en la parte de abajo de aquí de las líneas, está una página de internet que ustedes pueden seguir, o la manera más fácil, les he dicho, porque lo anunciamos en nuestro boletín, es de que ustedes puedan bajar de sus teléfonos inteligentes, de sus smartphones, la aplicación de la iglesia. Ahí subimos todo esto y lo pueden ver más accesible y ello. Por lo tanto, no voy a explicar esto otra vez, pero simplemente quiero recordarles que esto es la esencia del cómo Daniel va a navegar no solamente la cultura babilonia, pero va a navegar el judaísmo que se ha corrompido. La cultura de la cual Daniel pertenece, pero trágicamente aquellos que fueron escogidos para Dios vivían en idolatría. Aquellos que debieron de haber sido obedientes vivieron en desobediencia. Entonces lo que hace él es que él enfatiza al Hijo del Hombre, enfatiza el anciano de días que es Dios. Entonces el Hijo viene a Dios y nos damos cuenta que la venida o la unión del Hijo para con el Padre es para que él recibiera dominio, Cristo, no el pueblo de Israel, no Daniel, gloria y su reino. Y ese reino fuera ¿para quién? Para todos los pueblos, fuera para todas las naciones y todas las lenguas, de tal manera que
la bendición de la relación entre el Hijo con el Padre, esa es la bendición, es de que Él tiene dominio, Él tiene gloria, Él tiene reino, y ese dominio, esta gloria, este reino, lo comparte con los pueblos, no para que simplemente mejoren su condición, la cual lo van a mejorar, pero es para que tengan la habilidad de servir, no a sí mismo, pero a Cristo. Entonces la libertad que encontramos en el Evangelio no es la libertad de hacer lo que queremos. La libertad no es la libertad de simplemente ser libre de conflictos o de problemas, lo cual Cristo lo puede hacer, pero es el hecho de mantenernos fieles a Cristo independientemente de que suceda. Por lo tanto, ese servicio lo que hace es que enfatiza o expande, lo que hace ese servicio al dominio, a la gloria y al reino de Cristo, es que nos da la habilidad de reafirmar que independientemente de qué está sucediendo, el reino de Cristo es un reino que es eterno, su dominio es eterno y su reino nunca será ¿qué cosa? Entonces quien recibe la fama y ello es precisamente Cristo a través de nuestra vida de servicio. Por lo tanto, eso es lo que dijimos que Daniel hizo, eso de la semana pasada. Dijimos que él ejerció esto en una cultura, está hablando de su cultura. La cultura que debió haberse mantenido fiel al Señor fueron infieles. Aquellos que debieron de haber vivido exclusividad se fueron a la pluralidad, se corrompieron, se prostituyeron. Lo que hizo él es que él fue fiel ¿a qué cosa? Al Dios de la Biblia. Lo hizo de tal manera que él respetó a aquellos que no seguían la Biblia. Entonces, no nada más él se mantuvo fiel a Dios, él supo cómo navegar la estructura creada por Dios, que no necesariamente está viviendo la dirección de Dios, pero él la navegó bajo respetando ello. Y lo último que hizo es que él lo contextualizó de tal manera que cuando el politeísmo abundaba o la adoración a otros dioses, él supo comunicar el mensaje del evangelio, no necesariamente en una cultura que era amigable al evangelio, lo hizo en una cultura que era ¿qué? Opuesta al evangelio. Entonces traduzcan esto en sus vidas, en sus trabajos, en sus relaciones, en la condición en que ustedes están. A lo mejor ahorita médicamente, emocionalmente, en la relación, la situación no es muy buena o muy saludable. Yo argumentaría que para el cristiano, entre más fragmentada sea la cultura, entre más se agudizan los problemas, nuestro trabajo no es cambiar la situación, esa es la obra de Dios. Nuestro trabajo es contextualizarla. Por eso la serie es acerca de misiones. Somos misioneros, somos literalmente embajadores de Cristo. Esta mañana lo que quiero que hagamos en el capítulo 1 es que veamos esto ejercitado. Quiero que lo veamos puesto en acción. ¿Cómo se vería esto en acción? Capítulo 1, en un contexto en el cual versículos 1 y 2 es simplemente la conquista de los babilonios sobre el pueblo de Dios, desolación, esclavitud, abuso. Se le llamaría hoy en día tráfico humano, se le llamaría así. Es la cuestión de una persona que es llevada a la fuerza y son abusados, son hechos esclavos, son puestos en una condición deplorable. En esa condición, dice la palabra de Dios, además, después de todo lo que acabo de decir, es el rey, el cual, ¿qué es lo que hizo el rey? Hizo lo que los reyes hacen. Los reyes simplemente dan órdenes, ¿no es cierto? Por eso es el rey. El rey ordenó a Aspenaz. ¿Quién es Aspenaz? Es el jefe de los oficiales de su corte, de la corte del rey. Entonces Aspenaz le sirve al rey, el cual le pidió que llevara a su presencia, que le trajera a su presencia, que le trajera a su reino algunas de las personas que él acaba de conquistar. Él ya conquistó la nación de Israel, ya los conquistó, es lo que dice versículo 1 y versículo 2. Entonces, parte de los esclavos del tráfico humano que están viviendo, el rey está pidiendo específicamente a personas o a israelitas que pertenezcan a ¿qué tipo de familia? A la realeza. Él quiere personas que pertenezcan y en este tiempo en la cultura, ustedes saben esto, pero la cultura de la Biblia es que solamente hay dos niveles sociales. Está la élite, la nobleza, la realeza, y está la pobreza, la gente sin influencia, aquellos que típicamente son abusados por los demás. Entonces el rey, dentro de los israelitas, él pide la nobleza. Esta es la parte que quiero que recuerden, porque la razón que le está pidiendo familia real, familia de nobleza, es porque el rey lo que quiere hacer, esta es la potencia más grande del mundo en este tiempo en la historia. Este es el hombre con más poder en el tiempo en el cual se está narrando esto, es el hombre de más influencia. Él no quiere ser aceptado en el mundo, él quiere ser, ¿qué cosa?
Entonces, él usaba, de cada nación que él conquistaba, él usaba la realeza, él usaba la nobleza, la gente de más influencia, las usaba para ponerlos en su palacio, para desplegar su grandeza. Las usaba como charolas, como su resumen, para recordar a las naciones que yo tengo a los de más influencia, me sirven a mí. Entonces, en ese contexto es que encontramos lo siguiente, versículo 14. Estos que vienen de familia de realeza, familia de nobleza, son los que deberían de ser. ¿Qué tipo de personas quiere? Quiere los jóvenes. No sé si ustedes han pensado en esto o si han visto la historia de la humanidad, la historia universal, pero ustedes se han dado cuenta que la manera de cambiar el curso de la historia, la manera de crear el futuro es influenciar a la juventud. ¿Se han dado cuenta de eso? Si alguien puede influenciar la juventud, inclusive no es accidente, vuelvo a lo que he dicho anteriormente. Esta generación de los millennials, que son nuestros hijos, los que nacieron entre 1980 y el 2000, esa generación es la generación más grande numéricamente hablando de la cantidad de gente o de población sobre esta nación de Estados Unidos. Entonces sueñen conmigo, sueñen por un momento pensando en jóvenes, piensen la tarea que tenemos grandísima, porque aparentemente lo que está haciendo el rey Nabucodonosor, que no es temeroso de Dios, lo que está haciendo, está ejerciendo lo que he venido diciendo por varios domingos, está ejerciendo el ministerio de sucesión. Está literalmente Nabucodonosor estratégicamente discipulando a la generación joven, obviamente a través de la fuerza, obviamente a través de conquista, obviamente a través de tráfico humano. Pero en este caso lo que está haciendo, está pasando la batuta y está forzando su idiosincrasia, su filosofía, sus creencias. En inglés decimos su world view, lo está imponiendo ¿en quién? No en los viejos, no en los que ya estamos amañados. ¿En quién está poniéndolo? En los jóvenes. De tal manera que estos jóvenes deben de ser, ¿qué tipo de jóvenes? Apuestos o guapos, los cuales sean sin ningún defecto físico. Esta es la nobleza y la realeza de Israel. Aquellos que tuvieran, ¿qué cosa? Ciertas aptitudes, ciertas habilidades. ¿Qué tipo de aptitud? Que fueran personas que saben, en otras palabras, que no tuvieran complicaciones en su comprensión o en sus habilidades de asimilar cosas, de tal manera que fueran de todo y que actuaran con, ¿qué es lo opuesto a sensatez? Insensatez, no prudencia, no sentido común. O sea, personas que estuvieran centradas, jóvenes que fueran, ¿qué cosa? Sabios, jóvenes en los cuales fueran aptos para el servicio en el palacio real. El punto que está haciendo la Biblia y que quiero recordarles es que estas cualidades que está dando de la nobleza, de la realeza de los israelitas, que una vez más son esclavos de él, le pertenecen a él, tráfico humano, estoy hablando de situaciones de opresión. Estas habilidades, estos jóvenes las tenían antes de ser conquistados. Entonces, aparentemente, esta realeza, esta nobleza, es simplemente que en momentos de dificultad salen ellos a flote. En otras palabras, nuestro carácter, nuestra esencia, nuestras habilidades salen a flote en momentos de conflicto. Es por eso que lo que encontramos aquí es que Él está buscando jóvenes o una generación en la cual Él la pueda moldear. En la historia de Israel, ustedes recordarán eso, porque ese es el libro de Daniel. Algunos cuantos años hacia atrás, digo años, pero estamos hablando de cientos de años hacia atrás, hubo un hombre sobre la faz de la tierra que se le conoce como el hombre más sabio de la historia de la humanidad. Es el hijo del rey David. Su nombre es Salomón. Y aparentemente estas cualidades las encontramos en Salomón. Salomón fue un hombre de mucha sabiduría. Y ustedes recuerdan la historia. Si ustedes esta tarde se dieron la tarea de leer el primer libro de Reyes, que está un poquito hacia atrás en la Biblia, el capítulo 3, es donde Salomón hace una oración a Dios, el monoteísmo, al Dios de la Biblia, que su padre David le enseñó a adorar. ¿Recuerdan eso? O sea, fue discipulado como joven por su padre David. Y lo interesante de la historia es que esta oración de Primera de Reyes capítulo 3 es la oración que él hace al Padre, porque la tarea que él tiene es la que tiene el rey Nabucodonosor, que es gobernar el pueblo de Israel. Es obvio que es un contexto diferente y saludable. Esto es trágico. Acá es la cumbre, el epicentro. En inglés decimos the summit de los años de gloria de Israel. Hay prosperidad, hay riquezas en el tiempo de Salomón. Y Salomón, cuando es comisionado para gobernar sobre el pueblo de Israel, él hace una oración en la cual Salomón no pide sabiduría, aunque fue un hombre sabio. Lo que Salomón pide en la oración, él pide saber distinguir entre, ¿qué cosa? Es todo lo que pide. Está orando con Dios y dice: Señor, dame la habilidad
conforme gobierno tu pueblo en distinguir entre el bien y el mal. Cuando Dios escucha la oración de Salomón y ve que Salomón es un hombre que pone a Dios por encima de la tarea que él tiene, es que Dios le concede sabiduría. Entonces la sabiduría de Salomón fue el producto de esta oración. Conforme pensamos en el discipular a nuestros hogares, el discipular a nuestros nietos, el enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? La oración debe de ser que aprendamos a navegar la vida con la perspectiva de Dios en cómo Dios etiqueta o pone en su categoría de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque la cultura de hoy en día, el mundo en que vivimos, y una vez más, esto suena crítico y sé que estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. El problema de la iglesia hoy en día es que estas dos palabras o las fusionamos o las empalmamos o las separamos cuando nos conviene. Pero típicamente, trágicamente, no tenemos una perspectiva clara de ello. Sí, lo irónico de la historia es que al principio de la Biblia encontramos a otro hombre llamado Adán. Y el problema de Adán fue la falta de sabiduría, porque Adán, al cual se le dio el mandato de no comer del árbol del bien y el mal, ¿qué es lo que hizo Adán? ¿Qué es lo opuesto a ser sabio? ¿Necio? ¿Tonto? ¿Qué es lo opuesto de confiar en la perspectiva de Dios? Confió en su propia, dice el libro de Proverbios, en su propia prudencia. Entonces visualicen una generación de jóvenes, de niños, que el resto de sus vidas, a sus 15, 14, 12 años de edad, pasen los próximos 30 años hasta que lleguen a la edad de nosotros y digan: tomé decisiones por 25 años basando en mi propia prudencia. Como pastor, trágicamente, muchas de las veces es lo que se traduce como consejería. Consejería muchas de las veces es agarrar un montón de adultos, gente de mi edad y un poquito más viejos, que regresan a la iglesia después de haber tratado, después de haber hecho lo que hizo Adán, en no distinguir en lo que es lo bueno y lo malo, y eventualmente, ya después de las tragedias y las cicatrices y las situaciones irreversibles, finalmente vienen al Señor. ¿Saben de qué estoy hablando? Esa es la historia de muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué si pudiéramos discipular, crear, formar? ¿Qué si pudiéramos soñar con hijas, con nietas, que aprendieran a escoger varones? Que este fuera su distintivo, el saber distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué si pudiéramos crear una generación de jovencitos, de varones, de hombres, de los cuales eventualmente se van a casar con nuestras hijas, que los pudiéramos crear con los distintivos en los cuales, sí, tuvieran las habilidades, la capacidad de distinguir entre lo que es el bien y el mal? Lo trágico de la historia es que, aunque estoy poniendo la comparación de Salomón con Adán, es que ustedes, si conocen un poquito de la historia, Salomón eventualmente va a ser puesto a prueba. ¿Y qué es lo que le va a pasar a Salomón al final? Termina fallando la prueba. La falla porque lo que va a hacer Salomón es que se va a casar con multiplicidad de mujeres. ¿Recuerdan la historia? Tiene muchas esposas y concubinas. ¿Y qué termina haciendo con esos matrimonios? Idolatrando los dioses de ellas. ¿Qué es el punto aquí? Es el punto de que Salomón tomó algo que era una bendición. La mujer es una bendición, el matrimonio es una bendición, ¿sí? La adoración es una bendición, pero el momento en que la mujer o la relación, padre con hijos, con abuelos, con lo que sea, o inclusive nuestra adoración o nuestra vida religiosa, vean esto, la anteponemos a Dios y Dios se convierte secundario, lo que debe de ser bendición lo hacemos una maldición. Cuando lo idolatramos, literalmente se convierte en la piedra de tropiezo más grande para nuestra relación con Dios. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de la prueba, trágicamente Salomón termina su historia mal, ¿no es cierto? Yo argumentaría que Salomón es la historia más trágica de toda la Biblia, porque de conocer la grandeza, estar en la cúspide de ser el hombre más poderoso, más rico, de más influencia, termina trágicamente sirviendo a otros dioses y ver a sus hijos literalmente dividir el reino. Esta semana antepasada escuché un podcast en el cual la pregunta del podcast, es un podcast de debates, era si el aborto es un derecho humano. Esa era la pregunta. Lo cual, cuando escuché el título, por eso me llamó la atención, dije, ok, típicamente nuestro enfoque está en la palabra aborto, pero realmente el enfoque de esta conversación fue en el derecho humano. Lo difícil de escuchar este podcast, este debate, es que yo esperaba que fuera un cristiano con un no cristiano. Es lo que yo esperaba.
Y especialmente cuando hablamos de derecho humano, yo casi pude anticipar que el argumento iba a ser del derecho que tiene la mujer sobre su propio, ¿qué cosa? Cuerpo. Y yo sabía que el argumento se iba a mover de que la vida inicia cuando el bebé nace, no cuando es concebido. ¿Han escuchado esos argumentos? Que son los argumentos típicos del aborto. ¿Sí me explico? Entonces, yo es lo que esperaba. Me interesaba ver la respuesta o el debate o la contraparte del otro que venía de la perspectiva cristiana. Me interesaba saber eso. Pero esto fue lo trágico, esto fue lo difícil de escuchar esto. Es que el debate no fue entre un cristiano y no cristiano. El debate fue entre dos cristianos. Y aparentemente este cristiano que simplemente incrementas porque la cosa es mejorar tu condición, esa no es el evangelio. El evangelio es que tienes que morir a ti mismo. ¿Me explico? Incluye muerte, donde literalmente ya no perteneces a ti mismo. Entonces, hablando de derechos, para el cristiano, el único derecho que tiene el cristiano cuando eres nacido, cuando eres poseído por Cristo, es a servir y a caminar en similitud a Cristo. Es todo el derecho, son las únicas cosas que podemos reclamar como el derecho. Entonces, imagínense una generación de jóvenes, de niños, de adultos y de ancianos que exijan su derecho de servir. No batallaríamos para escuela bíblica de vacaciones porque todos queremos ejercer nuestros derechos, ¿no es cierto? Pero trágicamente, ¿cómo navegamos las relaciones? En las relaciones, típicamente, sean de trabajo, sean con el gobierno, sean inclusive con Dios, es que reclamamos nuestros derechos y nos hacemos los ofendidos rápidamente, fácilmente nos ofendemos, pensamos en que no es injusto lo que está pasando y que eventualmente todos, incluyendo Dios, me deben. Entonces, más vale que no me pase nada malo, más vale que Dios responda a la oración cuando yo digo como yo digo, a la hora que yo digo. ¿Sí sabemos de qué estamos hablando? Entonces, en este caso, observen que el problema de esta conversación no es el derecho de la mujer o la mujer que ha sido abusada, bla, bla, bla y todo eso. Para mí, la base del argumento es si te llamas cristiano, que en este caso ambos de las personas son cristianas, y no estamos de acuerdo que el único derecho del ser humano es servir y caminar en similitud a Cristo, es obvio que esto no es un argumento. ¿Sí captamos eso? Entonces el argumento lo que expone es lo que es la base del cristiano. En el caso de Daniel, en este caso de Daniel, de poder él vivir una vida que glorifique a Dios, va a ser puesta a prueba porque el rey, no Dios, pero el rey, en otras palabras, aquí está el concepto. Daniel tiene una relación con Dios. Daniel enfatiza el monoteísmo, Daniel ama a Dios, pero en medio de ese amor hay una autoridad o hay un sistema corrupto que va a poner a prueba la relación de Daniel con Dios. De tal manera que dice, es el rey el cual hizo lo que todos los reyes hacen. Él asigna raciones diarias de la comida y del vino que se serviría en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años. En otras palabras, esa asignatura o esa dieta que está diciendo, la cual después de lo cual, de 3 años, ¿qué es lo que pasaría? Esos jóvenes van a entrar en servir al rey. Hay una preparación. Entonces, otra vez más, toma la realeza, toma la nobleza. Vemos la descripción de quién tomó jóvenes, los está discipulando, los está contextualizando, los está educando con un propósito. El propósito es que sirvan el servicio del rey. Por favor, escuchen esto. Aquí es donde tenemos que entender el principio que Daniel ejerce. Y lo vemos cristalizado, lo vemos ejercido en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice esto, que Cristo, si estando en la condición de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que hace, se desprende a sí mismo, lo cual es un misterio, y habita entre nosotros, se encarna, se hace hombre. Estando en la condición de hombre, se hace siervo. Estando en la condición de siervo, se hace obediente. ¿Qué tipo de obediencia? A muerte. ¿Qué tipo de muerte? La de un maldito. Porque todo aquel que es colgado en un madero, libro de Deuteronomio, es maldito. ¿Qué es el punto? De que Cristo, sin perder su esencia, empieza a usar su influencia para la vida de los demás. En el caso de Daniel, siendo de la realeza, siendo de la nobleza. En el caso de Daniel, siendo de la élite de los israelitas, que es parte del abuso que está llevándose a cabo por Nabucodonosor, cuando es traído al palacio del rey y se le asignan porciones que son exclusivas para un grupo muy selecto, el resto de los israelitas están sufriendo, están en decadencia, están en una hambruna severa. Es que encontramos a Daniel haciendo una decisión en la cual él, como líder, no exige la autoridad que él tiene. Daniel decide en su corazón ser un líder debajo, no con autoridad. Entonces, una vez más, traduzcan esto en la cuestión del trabajo. ¿Cómo le hacemos cuando nuestro patrón está ejerciendo un liderazgo
o una autoridad sobre mí simplemente porque puede? ¿Qué acerca de un gobierno que nos impone leyes, que nos pone en situaciones en las cuales nuestros impuestos están llevándose en un contexto no favorable al evangelio o a la familia inclusive, simplemente porque tienen autoridad? Yo argumentaría que entre más sea el abuso en el hogar, cuando encontramos una esposa, cuando eventualmente el esposo no es cristiano, cuando eventualmente la situación en el hogar no es algo saludable, ¿cómo le hago para ser no una persona con autoridad, pero una persona, ¿qué cosa? Debajo de autoridad. Porque lo que encontramos con Daniel, esto es lo que encontramos en Daniel, encontramos a un hombre en el cual él va a tener esta palabra de 4 letras. Yo espero que esta mañana, conforme oramos, seas el tipo de persona que tu relación con Dios, cuando tienes que ponerla en práctica en un contexto disfuncional, en un contexto donde a lo mejor el sufrimiento te lo causaste a ti mismo, tal vez en un contexto en el cual tus hijos, tus nietos, tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas sean cuestionables y se ve insegura la cosa. Tal vez el reporte del doctor y la salud es algo que estamos batallando. Yo espero que todos tengamos un pero. Un pero. En otras palabras, llega un punto en el cual en el versículo 8, del versículo 1 al versículo 7, hay una línea, hay un evento que está llevándose a cabo, pero el versículo 8 como que interrumpe y pone ese pero. Hay algo que lo detiene en seco y dice pero. ¿Qué es lo del pero? El pero es que Daniel, ¿qué es lo que hace? En su corazón, él propone no contaminarse. 2 razones por ello. La primera es porque las leyes del Antiguo Testamento, la ley mosaica, la ley de los levitas, decía que no podías comer esto que están proporcionando en la dieta. La otra es porque aparentemente las comidas de estos babilonios están conectadas a los dioses que ellos alababan. Que es el punto, que Daniel en su corazón propone no contaminarse, de tal manera que en medio de ese liderazgo debajo de, no con, pero debajo de autoridad, ¿sí? La autoridad de Dios, es que él, observen lo que hace, él le pide al jefe de los oficiales que no se le obligara a contaminarse. Todo lo que quiero que esta mañana nos llevemos es que Daniel lo que va a hacer cuando eres un líder, cuando estamos formando, criando, llevando a cabo la formación espiritual, física, emocional, sexual, intelectual de la generación que viene detrás de nosotros, y los hacemos o los llevamos a un liderazgo debajo de autoridad, es el tipo de persona que en este tipo de contextos inicia con el carácter, con la esencia, donde él en su corazón propone no contaminarse. Pero esa transformación del corazón, véame tantito, esa transformación del corazón se ejerce donde se cristaliza o se pone en acción en una actitud a aquellos que están por encima de nosotros. Es obvio, y tengo que hacer el comercial, es obvio que para los que tenemos la bendición de tener hijos solteros todavía, para aquellos que son solteros todavía, es que ustedes como solteros y nuestros hijos tienen la oportunidad de escoger a aquellos que van a estar debajo de ellos, por encima de ellos, con personas que les ayuden a que haya compatibilidad en sus vidas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en este caso, si como mujer eventualmente va a estar debajo de la tutoría o liderazgo de un hombre, mi sugerencia es que aprendan a escoger varones que se les describa como alguien que se propone en el corazón, en lugar de simplemente justificar. En otras palabras, ¿qué si nuestras hijas se casaran con líderes, no con autoridad, pero con líderes, ¿qué cosa? Debajo de autoridad. ¿Qué si esta mañana como casados dejáramos de estar simplemente apapachando o solapando abuso y buscáramos o tengamos esposos o esposas que su liderazgo no sea con autoridad? Porque la mayoría del abuso en los hogares típicamente sucede porque alguien lo permite, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Típicamente es lo que sucede. Entonces, en este caso, a lo mejor tú no estás soltera, tú no estás soltero, tú ya estás bien amarradito y ya no hay vuelta de hoja, es un matrimonio y tenemos que avanzar, pero muchas de las veces no hay distinción en ello, de tal manera que Daniel propone en su corazón y su actitud es aquella, que esto es lo que me llama la atención de Daniel, porque una vez más, ya hablamos de Salomón en el pasado. En la Biblia hay 2 personajes en la antigüedad que vienen por una situación muy similar. El primero de ellos es un niño que es hebreo, que es judío y que nace en el palacio del rey y se le llama el príncipe de Egipto. Su nombre es Moisés. Entonces Moisés, siendo hebreo,
aprendiendo de su madre, porque su madre es quien lo va a criar, no sé si sepan la historia, pero su madre lo va a criar, su hermana lo va a criar, le enseñan el monoteísmo del judaísmo, pero nace en un contexto egipcio, que es el punto de que Moisés mantiene su identidad ante Dios en un contexto que no es favorable a ello. El otro es José, que es vendido por sus hermanos y termina como esclavo en un contexto no cristiano. ¿Qué es lo que hace José? Mantiene su perspectiva, mantiene esa mentalidad del evangelio. Por lo tanto, eso es lo que quiero que pensemos, es que lo que hace Daniel es que él aprende de aquellos que vinieron antes que él. Entonces, una vez más, el argumento que hay en el podcast en cuestión de que si es un derecho humano el aborto, si pudiéramos simplemente simplificarlo en una sola palabra, lo que argumenta la cultura hoy en día es autonomía, de que a mí nadie me dice qué hacer, a mí nadie me dice cómo vivir y a mí nadie me dice, a menos que yo pida consejo. ¿Sí captamos eso? Entonces, en este caso, imagínense una generación de hombres y mujeres, imagínense un matrimonio el cual está buscando consejo no porque están emproblemados, no porque hay una tragedia, no porque hay carencias. ¿Qué si el estilo de vida del matrimonio, de los hijos, de los abuelos, fuera alguien que está aprendiendo de sus precursores? Estos precursores que los encontramos en el salón de la fama en el libro de Hebreos, que son los hombres de fe, es el tipo de generación, véanme tantito, en que su fe lo que hizo engrandeció el carácter de Dios, no a ellos. Su fe lo que hizo engrandeció la persona de Dios en medio de calamidades. Por lo tanto, observen a Daniel. Daniel lo que hace a través de su fe, aprender de otros, es que Daniel lo que engrandece es ¿a quién? No a Nabucodonosor, no engrandece su judaísmo, no engrandece lo que él espera que suceda, ni su habilidad de profecía. Lo que hace Daniel es que el versículo 9, en el versículo 8 dijimos, pero Daniel, en el versículo 9 ahora es Dios. Cuando en tu vida hay esa encrucijada y tú como hombre, como mujer, buscas literalmente el aprender de tus precursores, vas a encontrar que Dios, vean lo que dice, Dios tiene la habilidad de ¿qué cosa? De hacer. No tienes que convencer a Dios que sea bueno contigo. Dios tiene la habilidad de obrar y darte las cosas que a lo mejor ni siquiera sabes que necesitas. ¿Por qué? Porque observen lo que Dios provee a Daniel. Dios provee a Daniel en medio de todo esto, en medio de esa historia. Dios provee a Daniel no necesariamente la libertad de él físicamente. Él sigue siendo esclavo, él sigue sirviendo al rey y va a servir al rey el resto de su vida. No necesariamente cambia la condición de Israel. Lo que Dios provee a Daniel es que le provee afecto y le provee ¿qué cosa? Simpatía. Dios le provee la compasión. Dios le provee ese amor, el cual es un amor que es eterno. Dios le provee en medio de ello lo que llamamos lealtad o fidelidad. En una mañana como esta, la mayoría de nosotros típicamente buscamos a Dios porque alguien o algo no nos dio o nos está dando lo opuesto a afecto. ¿Qué es lo opuesto al afecto? Indiferencia, desamor. Muchos nos sentimos que en lugar de simpatía, lo que hemos encontrado en la casa, por los nietos, en el trabajo, tal vez físicamente no hay simpatía y mi cuerpo está literalmente deteriorándose. Tal vez las emociones, esta mañana tenemos emociones encontradas y no sabemos cómo balancear esto. Tal vez estamos batallando para perdonarnos unos a otros. Observen que lo que Dios provee a Daniel en medio de esta condición deplorable, le provee lo que Dios ha provisto desde el principio de la humanidad. Lo que Adán descartó, lo que Adán rechazó, Dios restablece su carácter en la vida de Daniel, en el contexto de Daniel, para demostrarle que en medio de un rey pagano, en medio de un contexto no favorable, la grandeza, la hermosura, la paciencia, la lealtad, la fidelidad de Dios sigue siendo una realidad. ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a buscar una vez más, a retomar, a reconsiderar el afecto, la lealtad del Dios de la Biblia? No estamos aquí para prometer que la cosa va a cambiar. Ese es trabajo de Dios. No estamos aquí para prometer que la situación va a simplemente voltearse en un giro de 180 grados. Ese es el trabajo de Dios. Lo que estamos aquí para retomar y reafirmar es de que el afecto y la simpatía de Dios está disponible. ¿Por qué? Véame tantito, esta es la razón. Porque eventualmente hoy, mañana, ayer, en este mes, en estos días, tú vas a necesitar ejercer el afecto y la simpatía con otros.
eventualmente alguien va a poner a prueba tus emociones, tu carácter, tus creencias. Y todo lo que deseamos es que lo que se incremente en momentos donde seas puesto a prueba no es tu afecto ni tu simpatía, pero el afecto y la simpatía de Dios en cada uno de nosotros. Yo voy a invitar a los muchachos que pasen aquí al frente.